Baja California. Parajes de sorprendente belleza en los que emerge una gran variedad de cactus en el Valle de los Gigantes. Espectáculo majestuoso que culmina con las singulares formaciones rocosas del legendario Mar de Cortés. En las bellezas naturales de Baja California, la cerveza es Corona. Disfrútela con medida. Ay, 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 ay. ¿Cómo estás, señor Albite? A sus órdenes, Caro. A sus órdenes. Ya todos conocemos esa voz. Todo el mundo hemos escuchado justamente esa voz que hemos crecido con eso, que hemos visto en la televisión y que esa voz nos acompaña durante muchos, muchos, muchos años. Y de verdad que es un honor estar aquí con usted compartiendo estos minutos porque pues se dice muy fácil todo este trabajo que lleva haciendo por más de 50 años, estando trabajando con su voz, pero pues hay momentos complicados, ¿no? Y pues gracias por estar aquí, señor Gustavo Albite. A sus órdenes, Caro. Bueno, me gustaría comenzar justo desde el inicio, como si tuviéramos una máquina del tiempo, viajáramos hasta pues los años de 8 o 9 años de edad, cuando usted estaba por allá por Cerdán, que vivía allá con sus papás, y donde decía que la magia de la radio comenzaba en usted porque la veía como una cajita llena de magia. Decía, ¿qué hay atrás? ¿Quién está ahí? Cuénteme qué pasaba por su vida en ese momento, por su mente, al ver la radio. Pues lo que pasa es que en mi casa solamente había radio, no había televisión. Bueno, la televisión estaba en pañales, ¿no? Realmente todavía eran las pantallas circulares de los aparatos de televisión, pero pues yo creo que el presupuesto no alcanzaba, entonces solamente había un radio y ese era mi contacto con el mundo. Llegaba una que otra revista y solamente los fines de semana los periódicos nacionales, entonces no había muchas fuentes de donde nutrirse. Pero el radio para mí era todo porque había música, había bellas voces, había información, había entretenimiento, porque había radionovelas que destapaban la imaginación. Justamente el radio es eso, ¿no? El teatro de la mente. Y pues eso me llamó poderosísimamente la atención al grado de que en mi casa no era el caso típico de que la familia se reunía para escuchar el radio. Más bien yo era el único que estaba al pie del radio, ¿no? Pero creció justamente con algo muy particular. Me enteré que cuando su mamá estaba embarazada de usted, justamente le regalaron un radio, su papá le regaló un radio a su mamá. Y yo creo que desde ahí viene, o sea, desde el hecho de que en ese momento en el que usted iba a nacer, que la radio, todo estaba conectado de alguna manera. Pues debe haber sido, fíjese, Sí. ahora que lo dicen, porque, bueno, ya ve que ahora una técnica para que los niños aprendan desde el vientre es tocarles música, ¿no? Y dicen que las matemáticas muchas veces también, que hay discos de eso, específicamente información para los niños desde antes de que nazcan, les fomenta mucho la inteligencia, ¿no? Entonces, no sé, pero pues yo desde que me acuerdo tengo contacto con un radio que entonces era casi un aparato de lujo porque era de finas maderas para captar varias bandas que no sabía yo ni qué era eso, ¿no? Únicamente yo tenía acceso a algunas estaciones cercanas a Ciudad Cerdán, como eran Orizaba, Tehuacán o Puebla, y los canales les llamaban canales libres internacionales, que eran la XEQ, la XEW, la XX, aquellas que tienen después del código una sola sigla. Y los oía con mucha interferencia, pero los oía. Pero ahí estaban, presentes Claro. en su vida. ¿Y cómo era usted de niño? ¿Era de esos niños traviesos, curiosos, tranquilos? ¿Lo regañaban mucho? Pues yo creo que de todo un poco, ¿no? Pero realmente, pues más que nada curioso, pero me llamaba la atención que yo aprendía más oyendo que leyendo. Y además no había muchas fuentes donde leer. Y ahora como que ya tenemos esa facilidad de que saber cómo es nuestro sistema de aprendizaje, si eres auditivo, si eres kinésico, y en ese momento a lo mejor y no lo hacíamos consciente, no lo hacía consciente, que lo hacía Claro. aprendiendo justamente escuchando. Así es, Sí. efectivamente. ¿Y qué le recuerda a usted este número? 3 con 15. Sí,
Creo que fue lo primero que dije y muy nervioso porque inclusive se me atoró la saliva en la garganta. Ay, ¿se acuerda cómo fue la emoción y cómo lo dijo? Pues lo que pasa es que yo me acerqué a una emisora muy pequeñita de 250 watts que trabajaba, le llamaba a la Secretaría de Comunicaciones un permiso de sol a sol, porque trabajaba de las 7 de la mañana a las 8 de la noche, nada más. Ajá, sí, de corridito. Entonces, pues yo me acercaba ahí porque me llamaba mucho la atención. Para mí la cabina era como un espectáculo mágico, era como otra dimensión, como entrar a otro mundo, ¿no? Wow. Yo estaba acostumbrado a una ciudad pues realmente rural, con mucho aire, con mucha tierra, con lloviznas, mucho frío porque está al pie del Citlaltépetl. No se parece a lo que vimos ahorita, No, ¿verdad? no, de Y ninguna yo manera. muriéndome de frío. Y la cabina estaba iluminada y había un micrófono y eso se me hacía mágico, ¿no? Como, ¿cómo podía salir una voz a un aparato que estaba distante de ese lugar a través de un micrófono? Entonces me acerqué y pues primero me mandaron a traer las tortas y los refrescos y lo demás. Así de, niño, ve por las tortas, córrele. Y como la humedad, dice Marco Antonio Muñiz, me fui metiendo, ¿no? Entonces, pues, adivinaron mi inquietud y algún día el locutor me dijo, di la hora. Entonces eso fue 3:15, eso fue todo. ¿Y qué fue para usted ese momento, no? Así de que nervio todo, ¿no? En un solo momento mágico. Pues yo sentía que como el Atlas cargaba al mundo en ese momento. El pípila, ¿no? Sí, con una losa, efectivamente. Wow, y recuerda, porque eso yo creo que pues no fue remunerado, digo, todos empezamos y yo creo que más también usted cuando hacía como ese mandado para el locutor, pues no nos pagaban ni un solo peso, pero ¿recuerda usted el primer momento en el que le pagaron por su voz? Pues en esa estación nunca me pagaron. Ah, caray, a ver, ¿qué estamos pasando por acá? ¿Necesito un abogado? No, nunca me ¿De verdad? pagaron. El estipendio, dicen los que saben, para los locutores era el pago de 10 pesos por hora. Bueno, yo vi el aumento de 8 a 10 pesos, que nunca lo vi físicamente, ¿no? No, ok. Y fui el primer locutor que tenía autorización porque había que hacer un examen oral, uno escrito para adquirir la licencia. Ay, sí es Y cierto. pues pusieron ahí mi licencia para respaldarse con la Secretaría de Comunicaciones, que hacía inspecciones muy de vez en cuando. Ajá. Y yo seguía trabajando ahí, pero no podía tener un horario porque yo trabajaba en una armadora de automóviles a 120 kilómetros de ahí. Entonces no podía estar todos los días, pero los días que tenía libres, que eran 3 de cada semana, me metía a la cabina porque me gustaba nada más. Ujú. Por hobby. Sí, y luego pues sí me daban horarios, pero pues yo creo que pensaron que no los necesitaba, aunque sí los necesitaba, ¿no? Sí, claro. Wow, o sea, como que regresar a ese momento, de verdad que sí transmite, como ese dice, la magia, ¿no? Claro. Y eso está muy padre porque uno ya creció justo con la tecnología, ahorita ya con los dispositivos móviles y para nosotros ya es como algo básicamente normal que no es tan mágico como en ese entonces lo veía usted, ¿no? Para mí, por ejemplo, podría ser el cine o cuando hacen los efectos especiales como Avatar, que ya es otra cosa que digo, wow, con eso apenas yo estoy viéndolo y hay niños que apenas están naciendo y que lo van a ver súper normal. Pero me llamó mucho la atención que antes se necesitaba justo lo que dice una licencia de locución. Gracias a Dios a mí ya no me tocó. Pero sí fue complicado, era muy difícil aprobar ese examen. ¿Qué tanto le ponían a hacer? Pues resulta que todo mundo, quien trabajaba en el radio, sabía que requería de una licencia de la Secretaría de Educación. Uh-huh. Primero la daba la Secretaría de Comunicaciones, pero luego fue trasladada esa responsabilidad a la Secretaría de Educación. Todos sabíamos, pero pues nadie se atrevía porque implicaba un viaje a la Ciudad de México, aprender ciertos aspectos de cultura general y luego someterse a un examen. El primero escrito sobre cultura general y ya más específico un oral que incluía pronunciación de idiomas inglés, alemán, italiano, náhuatl también. ¡Wow! Y uno tenía que aprenderse la pronunciación porque donde se trababa le preguntaban ¿y quién es ese personaje? Entonces era imposible porque eran algo así como 120 nombres.
120 palabras en idiomas extranjeros y no se iba uno a aprender la biografía de cada uno, ¿no? Claro. Entonces hubo un ultimátum que lanzó la Secretaría de Educación para que quien no se autorizara en un plazo de 6 meses tenía que cursar una carrera de 5 años, decían ellos facultativa, en una universidad. Entonces yo ya trabajaba y pues nunca he perdido la costumbre de comer y entonces necesitaba el dinero, ¿no? Entonces pues tuve que lanzarme hacia la Ciudad de México y pues creo que como todo el mundo recibió ese ultimátum, todos vinieron y fue como una procesión a la Basílica de Guadalupe, éramos muchos y sin embargo pues yo creo que pasamos como un 20% nada más de todos porque convivimos 3 días prácticamente. Había un día intermedio entre aprobar el examen, o cuando menos presentarse al examen escrito y luego al oral. Y nos enterábamos de quién pasaba y a quién reprobaban. Y eso que no había WhatsApp, ¿verdad? Para andar No, ahí. nada. Y la verdad es que daban un temario, pero muy vago, ¿no? Ajá. Uno venía, hacía la solicitud, pagaba el derecho a examen, le daban a uno un temario que pues, la verdad yo no tenía dónde consultar, si acaso en una biblioteca, pero pues no habían los elementos necesarios. ¿Y qué opina usted ahora, justo cuando está viendo ya las nuevas generaciones que van entrando a la estación de radio, que empiezan con el sueño de ser locutor, que vienen a lo mejor de una carrera universitaria, como en este caso mercadotecnia, comunicación? ¿Cree que aún es necesario, si usted tuviera como ese poder de decir, oigan, ustedes se deben de estudiar otra vez o deben de certificarse como en ese entonces con algo de locución, con ese certificado de locución? ¿Lo haría para todas las nuevas generaciones? ¿Es muy necesario? Bueno, yo creo que quien termina una carrera facultativa ya tiene una cultura general, ¿no? Confiemos en eso. Bueno. Pero bueno, pues digo, yo creo que más bien es cuestión del concesionario, ¿no? Del radio, de la televisión, que estime la cultura de un conductor. Porque, digo, pues hay diversas vías, ¿no? Puede uno ser conductor de noticias o comentarista de música o de alguna otra cosa. El chiste es enfocarse a una vía, ¿no? Y pues saber de lo que uno habla. No creo tanto en un requerimiento de tipo oficial, Ajá, en un papelito, como quien dice, aunque ¿no? fue una medida política, porque en cada comida de la radiodifusión, dentro de la semana de la radiodifusión, culminaba con una visita a los radiodifusores por parte del presidente de la República. Y el presidente siempre les hacía una concesión. Ajá. Entonces, primero les permitieron que ya los concesionarios mandaran a sus candidatos únicamente por su licencia de locución sin tener que hacer un examen. Y otro presidente, que creo que fue Salinas de Gortari, dijo, no, mejor ya ni eso. En los Estados Unidos nunca se ha requerido ninguna licitación por parte oficial. Wow. Bueno, pues como dice, deben de tener como ya ahorita las nuevas generaciones al menos una pincelada de lo que es la cultura general y pues estar bien enfocados en lo que queremos. Y usted siempre ha estado como muy enfocado en lo que quiere. Desde muy pequeño esa curiosidad pues lo ha llevado a ser la persona que soy, la institución que es Gustavo Albite. No, muchas gracias. Y justo cuando se mudó de ese pequeño pueblito de Cerdán, puedo llamarle pueblito, una pequeña ciudad de Cerdán, Sí. mudarse pues en ese entonces y ahora mismo, que también para mí cuando llego aquí es muy abrumador ver a la Ciudad de México junto al Estado de México, que son dos cosas enormes. ¿Cómo fue para usted llegar aquí? Bueno, yo primero me fui a Orizaba, Veracruz. Resulta que el gerente de una emisora de Orizaba, de paso para la ciudad de Orizaba, proveniente de la Ciudad de México, me escuchó y por curiosidad llegó a esa población desviándose de la autopista 18 kilómetros y platicó conmigo y me dijo que me oía muy bien, lo que fue un piropo muy grande para mí. Y posteriormente me invitó al aniversario, porque antes las emisoras en provincia celebraban un aniversario con la visita de artistas. Hacían festivales. Ajá. Digo, realmente era un buen pretexto para tener mayores ventas, Sí, claro. más publicidad. Entonces me invitó como locutor, digamos que invitado propiamente, a ese aniversario y 15 días después me ofreció ya una plaza y pues tuve que tomar una decisión porque yo tenía un sueldo seguro en una armadora de automóviles y
no sé, el radio como que no garantizaba. Nadie creía que alguien pudiera mantenerse de trabajar en radio. Entonces fue una decisión difícil, pero pues qué bueno que la tomé, ¿no? Sí. La verdad es que fue una apuesta. Y no, y créame que últimamente se dice lo mismo. A mí me decían por estudiar comunicación, saludos papás, Sí. que me iba a morir de hambre, que esto Claro. no me iba a dejar nada, que solo era un hobby, que mejor estudiara. Como dicen, se te dijo, se te advirtió, estudia medicina. Pero sí, o sea, de verdad que cuando uno trae como esa inquietud, el talento también, la chispa, esa característica que no todo el mundo tiene y que no lo puede forjar con una carrera, sino que es algo que se crea ahí, que nace uno con eso, pues llega a ser lo que usted ahora es, ¿no? Bueno, pues a sus órdenes, sí, realmente. Y bueno, y quisiera yo, por ahí estuve viendo sus redes sociales, ahí lo que pude percibir, y me llamó mucho la atención esta fotografía. Y me gustaría que me dijera quién es esa persona que está ahí y qué es lo que está ahí. Pues esa es la cabina de la XELU, esa pequeña estación. Y si usted ve enfrente, hay unos textos cubiertos por un plástico. Esos eran los comerciales. ¡Wow! Esos eran la los mención comerciales. o el spot como tal. Sí, nosotros leíamos en vivo los comerciales. Y ese pequeño disco que está en mi mano izquierda era un disco que contenía unos comerciales de unas relojerías que había en Puebla y Veracruz. Y la grabadora, esa, como usted ve, estaba destapada porque se calentaba. Y de repente... ¡Hay que echarle aire! Cuando uno le ponía play, pues no jalaba y entonces había que hacerle con el dedo. Pero agarramos una práctica porque hay que girarla a determinada velocidad para que la voz no se altere, ¿no? ¡Wow! Sí, así era un poco manual mi trabajo. Muy orgánico. Deberían de los que están pues viendo esto, pues se pueden dar cuenta de la imagen y de todas las características que justamente hay ahí. Y ese equipo es un equipo usado ya, desechado por una estación de Puebla, la capital del estado. Y ahí están, en el cristal están los aros olímpicos, porque es 1967, y al año siguiente eran los Juegos Olímpicos de México, 1968. Y el tiempo o la moda nos la puede dar las portadas de los discos que están en la pared, ¿no? Ahí está Sonia López, Marco Antonio Muñiz, el Charro Avitia, Carlos Lico, que eran los artistas que estaban de moda. Y pues el montoncito de discos que está arriba, esa era la programación, ¿no? Que ahora se hace por computadora. Sí, que ya todo entonces se apilaba un montón de discos y esa era la programación. Entonces la ventana daba a la calle y ahí hay una señora de ese pueblo con una canasta, porque ese era el camino al mercado. O sea, literal, esa ventanita que está ahí daba directo a la calle. Es una ventana antigua, de esas muy largas, de barrotes, que fue adaptada para que fuera puerta. Oh. Y ahí yo llegaba a practicar, porque la verdad ni siquiera, no tenía horario y menos me pagaban. Entonces yo llegaba nada más a practicar. La verdad es que de alguna manera fue una escuela y pues gratuita, ¿no? Porque ahí aprendí casi de todo. Y ahora ya llegando a la Ciudad de México, yo supe por ahí que su estación o al donde quería llegar era Radio 1000, que era algo como sumamente importante dentro de su cabeza, de su ser, que decía, yo quiero estar ahí. Pero qué tan importante es no solo dirigirse a una sola empresa, a una sola cosa, porque a veces estamos como muy metidos que queremos llegar con este plan, pero acá hay muchos que te van a dar algo más. Que así justo pasó, ¿no? Con usted. Bueno, mi interés fue llegar a la Ciudad de México en primer lugar porque pagaban más. Todo era por comer, ¿verdad? Claro. Sí. Y bueno, era el centro de donde se distribuía todo, la moda, la música. Estaban considerados los locutores de la Ciudad de México como los mejores, ¿no? Y así llega a pasar también hoy en día, digo. Bueno, ya ahora no. Yo creo que ya hay focos de cultura diversa, propia, local, en muchos puntos, Monterrey, Guadalajara, el sureste, en fin. Ya no es tanto la centralización del radio en la Ciudad de México. Y bueno, yo llegué a Radio 1000 por un verdadero... Sí me gustaba mucho la estación porque era una de las que escuchaba y que tenía un noticiero que a mí me parecía sorprendente porque en 15 minutos daba noticias nacionales, noticias internacionales, tenía un editorial,
nosotros describíamos una caricatura de las que aparecían en el radio. Tenía información deportiva. Todo tenía en 15 minutos. ¡Wow! Se llamaba Primera Plana. Entonces yo lo escuchaba todos los días. Era como que mi reloj para irme a la escuela. Terminando el noticiero tenía que irme a la escuela. Y pues sí me llamaba mucho la atención, pero hubiera llegado a cualquier emisora porque la meta era la Ciudad de México. Ajá. Quiso el destino que llegué a Radio 1000, Wow. que era un grupo de 7 estaciones. Pero pues yo creo que lo tenía tanto en su cabeza, tanto lo decretó como dicen ahora, Probablemente. sí, que pues llegó a sus manos y cuando algo es para alguien, algo está escrito, pues literal ahí llega. Y aunque se quite, aunque te pongas, siempre va a ser para ti, ¿no? Pues no lo había pensado, pero tiene usted razón. Sí, digo, Sí, o yo sea, creo ya que ondeando sí. más acá en lo psíquico y que las vibras y el tarot, la numerología, pero sí, yo creo que sí, ¿no? Vamos a ir a un corte y quiero que ahorita regresando, pues usted tiene también muchas amistades que yo quisiera, ¿no? Así de que la personalidad y todo, pero que se fue dando justo por este camino de la radio, de los medios de comunicación y que pues ahorita ya no se ve igual, que ya no hay un trato igual con los artistas. Vamos a regresar ahorita hablando de eso, pero pues gracias por estar aquí. Vamos a ir a un corte. Yo soy Caro Quesada y esto es Érase una vez con Gustavo Albite. Queridos amigos, regresamos. Estamos una vez más platicando con Caro Quesada. Platicando al revés, yo con usted, porque me encanta conocer todas las historias que hay detrás de una institución. Estábamos platicando que me decía el señor Gustavo, no me digas señor Gustavo, dime Gustavo, porque así no está mi acta de nacimiento. Y Pues bueno, sí. sí es cierto, ahí dispense, ¿verdad? Pero para no, mí de ningún verdad... problema. Digo, hay una pequeña diferencia de algunos mesecillos entre su edad y la mía, días, pero bueno. días, horas, Sí. horas nada más con eso. Muchas, pero bueno. Hablábamos también de justo esas amistades que se hacen gracias a la radio, pero también gracias a la creatividad, a la persona, la vibra, lo que es usted. Y justo entrar a una estación donde empezaba como que la música regional mexicana, que apenas estaba como tomando impulso y que usted fue como de esas personas que justamente posicionó al regional mexicano, la música, la cultura mexicana en algo muy bueno pues para los comienzos, ¿no? ¿Cómo fue que llegó a una estación justo de música mexicana? Originalmente yo llegué a una emisora de un alcance muy limitado que transmitía música tropical. A mí me tocó el nacimiento de la salsa en México. ¡Wow! Aprendí mucho porque... ¿Y sabe bailar salsa? No mucho, pero lo intento. Había un locutor que realmente tiene una importancia en el radio que se llamó Sergio Roth. Sergio Roth trabajaba en Grupo Asir, curiosamente, ahí empezó y se aficionó mucho a la santería precisamente. Tuvo mucho contacto con los cubanos y ellos lo llevaron a conocer los ritmos afroantillanos. Oh. Y la denominación de salsa es únicamente una redenominación de lo que son los ritmos afroantillanos, el son, la rumba, el guaguancó, todo aquello. Fue una medida mercadotécnica que se originó en Nueva York. Ahí le denominaron salsa, pero les funcionó muy bien porque relanzaron, le dieron una importancia, la vistieron de actualidad, se la dieron a conocer a los jóvenes y fue un fenómeno. Entonces esa pequeña estación fue el foco de la salsa en nuestro país, que inclusive ya incluía mucho a los intelectuales, porque los universitarios encontraron una fuente de análisis en la salsa y todo el significado, porque es una cultura realmente. Pero después hubo una plaza en una estación que era literalmente popular, que era música norteña, que estaba estigmatizada en ese tiempo, porque decían, a mí, yo lo cito mucho, me da un poco de coraje, pero decían que la música norteña solamente la escuchaban los albañiles y las sirvientas. Y ¡Qué clasistas! yo llegué a esa emisora que se llamaba la Estación del Barrilito. No era por mí que le decían del Barrilito, sino que era una polca alemana que se llama justamente el Barrilito Cervecero. Oh. Y con esa melodía se identificaba la estación. Entonces, pues yo llegué ahí y
yo ya conocía por el radio algunas figuras de la música mexicana y ahí las conocí ya físicamente, las traté, me di cuenta de la importancia que es ahora lo que denominan regional mexicano, porque esa fue la fuente, la música norteña. En Monterrey también se originó la onda grupera y esa fusión es lo que ahora llaman regional mexicano, ¿no? Bueno, ahora ya se integró también la música mexicana, la música de mariachi, pero originalmente era la música norteña. Y tenía la posibilidad de ir conociendo, como dice, a los intérpretes de esas canciones que en ese tiempo pues se iban tomando posición, ¿no? Justamente. Y sé que pues también por ahí investigué, ¿verdad? Hice mi tarea, que justo conoció a las personalidades como Juan Gabriel, José José, Vicente Fernández, antes de su pico, antes de ser tan famosos como los conocemos ahora. Lo que pasa es que el Núcleo Radio 1000 fue el primer corporativo de radio que incluía noticieros cada hora. Y yo leía los noticieros de cada hora desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Pero pues un noticiero lo grababa en 10 minutos y me quedaban 50 minutos antes de hacer el siguiente. Entonces me iba a una pequeña sala de espera y un día ahí me encontré a un jovencito muy delgado que estaba esperando que un director artístico le abriera la puerta para que lo conociera. Ah, estaba tocando la puerta así de, Exacto, oigan, estaba haciendo ayúdenme. antesala. Y pues nunca lo recibieron. La secretaria le decía, señor Ortiz no tiene tiempo de atenderlo ahora. Y él decía, oiga, lo espero. No lo va a recibir. De todas maneras se quedaba ahí. Y como yo me sentaba en la misma banca, de repente pues él me dijo, oiga, ¿usted trabaja aquí? Dije, pues sí. ¿En dónde? Y le señalé la cabina que estaba enfrente. Y así comenzamos a platicar. Entonces, pues resulta que era Juan Gabriel mucho antes de No tengo dinero. Ajá. Y pues la verdad es que yo lo veía que andaba un poco arrancado, escaso de medios económicos. Y enfrente había un pequeño restaurante donde vendían leche, café, chocolate y donas. Entonces, pues yo lo invitaba a desayunar, ¿no? Bueno, cuando es un café. Y seguíamos platicando, porque yo tenía mucho tiempo. Sí, pues sí. Estaba 8 horas y la mayor parte de ese tiempo desocupado. Entonces aprovechamos para platicar. Y pues nunca lo recibieron y todos los días, de lunes a viernes, iba. Llegaba alrededor de las 9:30 de la mañana y se iba después de las 3 de la tarde. Nunca lo recibieron. De repente se me perdió 2 meses y en marzo de 1972 todos oímos, no ¡Pum! tengo dinero. Y pues era El él, salto. naturalmente. En el caso de Juan Gabriel, y a José lo conocí porque él iba a Córdoba a hacer presentaciones los fines de semana, porque el primer representante, el que realmente tuvo la culpa de que se hiciera José José, que un día se robó una partitura de una dirección artística de la RCA Víctor, que era La nave del olvido, que estaba destinada para que la cantara Diango, un artista español. Sí. Y se fue a un estudio, empeñó su automóvil y grabaron la canción. Se llamaba Héctor Ortiz, le decían el Chumo, era un músico que tocaba las percusiones y que para ganarse la vida pues llevaba a José y al grupo de los PEG de repente a unos centros nocturnos de Córdoba, pero en el camino está Orizaba, entonces se detenían a hacer una entrevista al radio y para que la gente se enterara de que iba a estar ahí, aunque no lo conocía nadie, ¿no? Y así conocí a José antes de La nave del olvido, en 1968. Órale. Y también por aquí tengo esta fotografía. Ah, sí, bueno, eso ya es como 1974 debe ser. Ajá. Digo, para los que no están viendo esta fotografía, ¿qué nos puede describir? Pues creo que eso es, no me acuerdo dónde, pero un día, sabiendo de la importancia que ya tenía Vicente Fernández, le propuse al director artístico de la estación 1 hora con Vicente Fernández. Como ahorita a la hora de Luis Miguel y en otras estaciones, ¿no? Así Que es. Ajá. Y pues empezamos con muy buena respuesta del público y luego a mí se me ocurrió que si la gente tenía interés en un artista cantando, pues quería conocer más de él, ¿no? Entonces, como ahora se estila decir seguir, pero bueno, ahorita lo puede uno seguir sentado en la sala de su casa, ¿no? Y yo pues me iba en autobús o donde literal, como fuera. Literal, sí, siguiéndolo. A Vicente y bueno, pues nos hicimos amigos y luego conviví precisamente porque ya era
como una fórmula. A él le convenía que la gente estuviera informada de qué grababa, a dónde se presentaba, qué hacía, cómo iba, en fin, los compositores y todo aquello. Y eso me fue involucrando mucho con él. Pues por 40 años, yo 40 años hice, un poco más de 40 años y 8 meses, 2 horas diarias de Vicente Fernández en una señal. Le convenía mucho a la estación porque tenía audiencia y a Vicente realmente se consagró ahí. El radio es el que hizo a Vicente. Vicente es un producto del radio. Wow. Yo no, ahorita, o sea, llegando a pensar, porque mi cabeza dio como muchas vueltas sobre ese tipo de programas que especializan una hora de cierto artista, como Alejandro Fernández, Luis Miguel, como ya lo decía. ¿Cree que fue de las primeras veces o de los pininos de aventar una hora especial de algún artista, o ya se hacía antes de lo que usted hacía en ese entonces? Existía, yo creo que centralmente Pedro Infante. Ah, Pedro ok. Infante empezó a ser transmitido por esta estación que se llamaba Radio Sinfonola. Empezó en 1955. Que cambió a La más perrona. a la más perrona, ¿sí? Y Pedro Infante murió en 57. Entonces, 2 años antes de su muerte, todavía existen fotografías donde él estaba en esa emisora. Y Pedro Infante es todavía una deidad, es un fenómeno sociológico difícil de entender por mucha gente y por otros pues, muy natural, porque les gusta, ¿no? Entonces yo creo que es el primer antecedente de un artista, Luego pudiera venir Vicente Fernández. A mí me tocó también arrancar a los Tigres del Norte cuando apenas rasguñaban. No puede Sí, ser. en 1972 también. Cuando eran tigritos. Sí, cuando eran cachorros. Los cachorritos. Así es. Qué padre. Y también, bueno, su voz, yo aquí escuchándolo, digo, si los que tienen la oportunidad de estar viendo y escuchando justo este episodio, pues siento que nos arrulla como con la voz. O sea, de verdad, son de esas voces que, pues como dicen, ¿no? Uno crece, escucha con las barcas. Y justo es lo que quería yo preguntar, ¿cómo llega a usted ponerle voz a diferentes marcas? ¿En qué momento Pues entra eso? yo creo que la necesidad me orilló a eso, ¿eh? ¿Sí? Digo, yo tenía 2 hijos y quería una buena educación para ellos. Yo me encargaba de mi mamá porque cuando yo tenía 14 años mi papá falleció en un accidente automovilístico, entonces tenía varias responsabilidades y había que conseguir los medios. ¿Cuántos eran en su casa? Bueno, yo tenía 2 hijos, mi esposa, pero mi mamá vivía en Ciudad Cerdán ok. todavía, con un hermano más chico que yo. Tenía también que sufragar los gastos de mi hermano en su escuela y pues, digo, tenía necesidad la Ciudad de México significaba un gasto mayor. Me aventé a inscribir a mis hijos en escuelas particulares y eso me exigía dinero, ¿no? Entonces, yo sabía que era una fuente de ingresos importante la grabación de comerciales. Y la forma de promoverse era grabar unas pequeñas cintas y visitar a los productores, a las agencias de publicidad, uno por uno, ¿no? Y pues, digo, entre tantas muestras que uno dejaba, una llegaba a pegar. Y eso llevaba a un estudio, y en los estudios se encontraba uno con otros productores, o alguien le escuchaba en un comercial, le llamaba la atención, llamaba para grabar. Poco a poco, es un proceso. Sí. Pero pues dio resultado y afortunadamente pues me fui metiendo también y llegué a tener importantes marcas. Sí, que fue Corona, también Bueno, fue... hubo un momento en que hice Comermex, que creo que es el antecedente de Scotiabank. El banco Comermex. ¿Recuerda como un pedacito No me acuerdo de cómo iba? Comermex. No. Digo, a ver si nos pueden El regalar. eslogan decía Comermex. Bueno, ahorita me acuerdo. Ajá. Pero hacía Comermex, que lo hice accidentalmente. ¿Por qué? Porque yo también quisiera que me pasaran cosas accidentalmente. Me encontré a un productor que me dijo, oye, ¿hiciste tú una prueba para Comermex? Dije, no fui yo. Sí, ¿cómo no? No fui yo. Entonces, un viernes, como a la 1 de la tarde, me llamó para decirme que había hecho ya una campaña muy grande de Comermex, pero que al final, cuando se la presentó al cliente, el cliente dijo, pues no me gusta la voz. Y entonces tenía que presentarla para el lunes siguiente.
me llamó a mí, yo creo que como última alternativa, ¿no? Como último recurso. Estaba destinado para usted. Sí, según lo que usted dice, sí es verdad, ¿no? Yo nunca lo he visto así, pero tiene razón. Entonces fui y en una tarde, toda una tarde, hice alrededor de 33 comerciales con la premisa, él me lo dijo muy claro, si te aceptan, te lo pago. Y si no, pues te lo agradezco mucho. Entonces, Suerte yo para dije, la próxima. sí. La verdad es que yo, pues en ese tiempo tenía que mostrar mi trabajo, ¿no? Y pues era un desafío para mí. Se grabó y el lunes me dijo, pues ya aceptaron la campaña y me quedé con Comermex. Hice Suburbia también un buen tiempo. Goodyear, Herdes también, que Herdes fue un casting como de 30 locutores y finalmente me quedé yo en un relanzamiento de los productos Herdes porque comenzaron a hacer con éxitos del rock and roll algunas parodias para las salsas y los chiles y las frutas y todo aquello. Y también eso originalmente lo tenía un locutor que falleció, pero antes se había retirado de México porque se fue a vivir a Italia, que fue Jorge Labardini, que a mí me llamaba mucho la atención porque tenía una voz muy bella. Y luego pues yo tuve la fortuna de quedarme con eso. ¿Y recuerda como algún pedacito de algún comercial? Digo, aquí estamos como... Decía, los productos Herdes están hechos con amor. Eso era. Sí, es que, o sea, con tantito uno se acuerda de mucho. Las salsas y los chiles Herdes están hechos con amor. Ay. Ese era el eslogan. Y luego me llama mucho la atención que llegaban los locutores directamente con el cliente, o sea, con la marca. O sea, no había como ahorita agencias que te van manejando y que es como un intermediario entre el locutor y la marca. Antes era casi directamente, ¿no? Bueno, no, había agencias de Sí, publicidad. también había. En algunas había agencias de publicidad y algunas otras, como el Grupo Modelo, tenía una house agency, les llamaban, su agencia de publicidad propia. Ajá. A ese sí llegué directamente. Ok, pero no lo representaba como ahorita muchos locutores los representan, una agencia como tal. No había agencia. Gracias a Dios todavía no había, porque le quitan a uno el 15%. Sí, claro, ¿no? sí, pero pues ahorita como que ya todo se maneja pues de esta forma, la mayoría de las veces. Tuvo la fortuna de que... No, eso era directo realmente, sí, es verdad. ¿Y qué es lo que más disfrutaba hacer, dejando de lado como la parte ya económica que necesitaba justamente comer y así? Pero pues también no se dedicaría a esto si no le gustara, ¿no? Tendría otra cosa. Pero ¿qué fue lo que más le llamó la atención o qué es lo que más disfrutaba? ¿Si la locución comercial o la locución de cabina? Bueno, todo me gustaba realmente, ¿no? Yo trabajé mucho presentando en pueblos muy pequeñitos variedades en las fiestas del santo patrono del pueblo. Y entonces yo iba a los lugares más remotos, llegaba hasta a caballo o caminando. Ya en caballo, así. Sí, pues sí. No sé, yo creo que pues se fueron dando. Fue una época en que una cosa llevaba a otra, ¿no? El radio era un escaparate, los anuncios comerciales también en radio y televisión. Y pues a través del radio lo conocían en las pequeñas poblaciones donde en su fiesta pues lo contrataban a uno. Tengo una anécdota muy simpática con Paco Stanley, porque éramos contemporáneos. Y resulta que había un empresario que lo llevaba a él o a mí a presentar a sus artistas en San Juan Teotihuacán, en las poblaciones cerca de Texcoco, en el Valle de México. Y nos convencía hasta que un día nos pusimos a platicar, Paco y yo, nos dimos cuenta de cómo nos explotaba este señor, ¿no? Porque decía... a ver, porque a lo mejor y me puedo identificar. Decía, ¿cuánto me cobras por ir a tal parte? Y usted le decía una cantidad y él le bajaba a la mitad. Ay, Dios. Y para convencerlo le decían, mira, la verdad es que quieren a Paco Stanley, pero yo les dije que tú. Y entonces con eso yo decía, bueno, entonces voy. Bueno, y a Paco le decía lo mismo. Usted. A Paco le decía, pues la verdad es que quieren a Gustavo Albite, pero pues yo le dije que tú eres mejor. Y entonces iba también. Hasta que no hablaron ustedes dos era cuando ya se dieron cuenta de la técnica. Muy buena técnica. Esa para los papás también creo que serviría, ¿no? Para Había los hijos. Otro empresario que nos convencía diciéndonos, échanos la mano, o échame la mano. Y un día ese empresario me pidió que lo acompañara al Teatro Blanquita
a contratar a un hombre pequeñito que era Tuntún. El Ujú. enano Tuntún era su nombre artístico, ¿no? Ajá. Y entonces le dijo, pues necesito que vaya usted a hacer un show a tal parte, y le dio un precio. Pero pues él le bajó a la mitad el pago, le dijo, échame la mano, hasta que el enanito le dijo, ¿y a mí quién me la echa, mano? Entonces, mejor no, si Ok. quieres eso, si no, no. Entonces ahí aprendí, Ah, sí, 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 pues sí, con base a la experiencia uno va adquiriendo claro, conocimiento. Y sé que también con eso de la experiencia, todo lo que ha aprendido con el paso del tiempo, pues no se ha quedado con las ganas de hacer algo, sino también yo creo que pues es probar, ¿no? Y hacer y todo también, sí, por las necesidades, porque se atraviesan ciertas cosas, pero pues también por el gusto. Sé que también hizo un poco de televisión, música hecha en México, algo que, pues, por ahí estuve yo investigando acerca de su vida. ¿Cómo fue que llegó ahí? ¿Qué cosas diferentes sentía de hacer televisión a hacer radio? Bueno, lo primero que hice en televisión fue una campaña de la universidad, de la UNAM, que se llamaba Los autores universitarios responden, Oh, y que okey. eran los autores de los libros que editaba la universidad. Entonces, como promoción para la venta propiamente de esos discos, digo, de esos libros, para que la gente los conociera, se hacía una entrevista. Y así logré hacer entrevistas muy importantes, unas para radio y otras para televisión. Entonces nos citaban en Televisa, en Avenida Chapultepec, para hacer algunas entrevistas y yo pues descaradamente hice televisión, la verdad, ¿no? Pero eso fue lo primero que hice. Y después esto de Hecho en México, fue porque yo soy amigo de la gente del sindicato de músicos. Los músicos para mí tienen un respeto muy especial, ¿no? Y ellos tienen derecho a un tiempo en la televisión que les regala la televisión privada. Explotaban de esa manera, pues, no sé, los mejores músicos, los solistas, los grupos tropicales, y a alguien se le ocurrió hacer una sección de música mexicana. Y ahí, pues, suponiendo que yo sabía, me invitaron. Sí, Y suponiendo. también, la verdad es que yo creo que la genética no fue muy generosa conmigo. Digo, gracias por la voz, pero bueno, lo demás no. Y entonces la televisión no es propiamente para mí. Yo estoy acostumbrado a tratar de crear con la voz, con la música y con efectos, todo. Sí. Aromas, texturas, paisajes, situaciones en general, ¿no? Sí, pues Eso es esta lo que yo creo que funciona mejor. justamente este capítulo lo quise nombrar como el teatro de la mente, que es como trabaja usted, como lo describe exactamente. Así es. Y pues sí, no, muchos están como peleados justo por eso, ¿no? De que la radio, pues, tiene su esencia y la televisión tiene propiamente otra. Sí, Pero, pues, usted pudo probar y pudo conocer qué es lo que más le apasionaba, qué es lo que más le gustaba. Y a lo mejor lo que muchos también se preguntan cuando ya es una institución meramente su personalidad, su nombre en la radio, en los comerciales, en todos lados, ¿a quién admira usted, Gustavo Alvite? O sea, ¿quién es la persona que dice, pues esa persona a mí se me hace muy fregona? pues son varios personajes definitivamente que me llaman la atención, cada uno en un rubro. Por ejemplo, en este oficio, yo creo que el mejor de todos los tiempos ha sido un hombre que no tenía una gran estatura, no era guapo, no tenía una voz Y extraordinaria. yo adivinando en mi mente. Bueno, no, pues es que tiene No, mucho quién tiempo sabe. que existió. Con esas condiciones, pero con una cultura extraordinaria, hacía cosas muy simpáticas, movía al humor, entraba rápidamente en el universo de un artista y le hacía decir lo que fuera, la intimidad, en fin. No decía una sola mala palabra, no faltaba al respeto a nadie, Ujú. no exponía al artista a que se exhibiera, no se metía en su vida privada, la tocaba muy delicadamente. Yo creo que tenía todas las condiciones de un perfecto comunicador. Empezó como vendedor de seguros y le gustaba mucho la fiesta de los toros. Ujú. Radio 1000 entonces era la competencia de la XCW, porque también hacía programas en vivo y tenía comentaristas pues muy estimados. Ujú. Y ahí lo invitaron a hacer crónicas de toros. Se llamaba Francisco Rubiales
pero él, muy a la manera de quienes escribían crónicas taurinas, se puso un seudónimo y se llamó artísticamente Paco Malgesto. Don Paco No, Malgesto. Paco. Le decían Mister Televisión, pero a mí se me hace que era Mister Comunicación, porque dice un teórico de la comunicación que la comunicación quiere decir poner en común. Y ese señor lo mismo le platicaba en sus términos a una persona, a un obrero de la construcción, que a un magnate, o platicaba con un intelectual, o entrevistaba a un mozo de espadas en la Plaza de Toros, o platicaba con Carlos Monsiváis o con Carlos Fuentes, los intelectuales mexicanos. De verdad era una chucha cuerera y tenía una plática verdaderamente deliciosa, era encantador. Y algún día yo tuve la oportunidad de conocerle y pues le dije quién era, qué hacía, a qué aspiraba y todo eso. Y me dio un consejo que yo transmito a todos, A ver, porque él decía que la base de un buen comunicador es la improvisación y que la improvisación puede hacerse perfecta de la observación. Y entonces me dijo, ¿usted conoce la Ciudad de México? Sí, sí. ¿Y va de repente? Sí. Bueno, pues mire, Insurgentes es una calle que sale para Pachuca y sale para Cuernavaca y cruza toda la ciudad. Y hay autobuses que van de un punto a otro. Dice, usted súbase, le cobran 40 centavos en ese tiempo, 40 centavos, y sin importarle lo que la gente que está alrededor piense, usted vea usted describa lo que vea por la ventana. Y puede usted decir el perro, la tienda, la señora, el automóvil, la lluvia, el tiempo, todo significa un motivo. Y realmente es una escuela extraordinaria. Si usted se da cuenta, la creatividad se deriva de la observación. Las caricaturas, los personajes, las situaciones se derivan de la realidad. De una persona, de un ser humano, sacan una caricatura. Hay personas que se parecen más a los perros que a los propios canes, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí vienen también los apodos. Y yo admiraba a ese señor, pero de verdad me parecía apasionante, me parecía una deidad. Entonces, pues yo creo que en este trabajo, él y después, a mí me parece que un maestro de la entrevista es Guillermo Ochoa. Yo tuve, y me temblaron las piernas, la oportunidad, y no hace mucho tiempo, de entrevistarlo. Y esa, alguna vez, viéndolo en su programa hoy mismo, fue mi aspiración, hacerle una entrevista al entrevistador. Y lo primero que se me ocurrió decir fue que él era capaz de entrevistar a una planta. Y él me dijo, pues qué bueno que me lo dice, porque sí hice una entrevista a una planta y yo no lo sabía. ¿A poco sí? Sí, sí. Ah, caray, ¿cómo se hace eso? Y pues sí, un día, y luego vi un video donde él se pone a platicar con una planta, porque no tenía, creo que no salió la escaleta. Ok, improvisación. Que no se imprimía entonces, sino que se escribía, ¿no? Y luego se copiaba para que tuvieran un guión cada uno de los conductores. No, ahorita pueden mandártelo rápidamente por WhatsApp si cualquier cosa colapsa. Sí, claro, y... No, pero en ese tiempo pues, creo que se le acabó la cinta a la máquina, pues ya. Entonces, tuvo que hablarle a la planta. No tenía que hacer, no tenía que decir. Entonces tenía dentro de su escenografía una plantita. Y entonces se puso a platicar con la planta. Entonces a mí eso me parece genial, ¿no? Como el mago Septién que narró un partido que nunca existió. O sea, hay cosas muy, muy, muy simpáticas y yo creo que quien tiene ese poder domina verdaderamente la comunicación. Se puede comunicar con quien quiera, ¿no? Con quien sea. Quien tiene algo que decir, quien no se queda callado, ¿no? Sí, justamente. Pero es la observación, más que nada es la observación y naturalmente un poquito de conocimiento, ¿no? Usted puede hacer una entrevista de un personaje conocido, de un intelectual, lo puede dejar en ridículo, si ni siquiera lo conoce, ¿no? Si no sabe quién es. Sí. Y de un obrero, un albañil, un alarife, usted puede hacer un personaje si sabe sacarle su vida. Esa es la razón de las redes sociales, que uno sigue a los líderes de opinión, que son ustedes, porque le llaman la atención. ¿Qué más hacen aparte Porque es un personaje que se ha construido.
Y todo mundo tiene una historia. Sí, justo. Todo mundo tiene que contar algo. Es lo que yo le decía también a usted. Y todo mundo quiere ser escuchado. El mejor regalo que uno puede dar a una persona es su atención. Sí, ¿no? tal cual. Todo lo que dice realmente sí es algo que me llama mucho la atención, y justo la pregunta que quería hacer es para los jóvenes, para las nuevas generaciones. Todos estamos como muy metidos en la onda digital y a veces se nos olvida mucho el observar el mundo. Estamos muy metidos en nuestras redes sociales, en saber qué publicar, en vernos bonitos, en decir algo, pero nos olvidamos de algo tan importante que dijo, ¿no? Observar, también escuchar. ¿Qué consejo le podría dar también a los jóvenes que quieren hacer comunicación, que quieren trabajar con su voz, que quieren estar en los medios haciendo y formar un nombre como el de usted, Gustavo Albite? Gracias por eso. Y lo del barco, ojalá que no sea el Titanic, ¿no? ¡Ay, no! Pero, bueno, ¡No! fíjese que yo creo que, bueno, hace muchos años para ser locutor había que tener una cultura más o menos que se notara en la charla, por ejemplo, y una extraordinaria voz, porque yo crecí escuchando las voces más hermosas, perfectamente timbradas, diferentes, que utilizaban la terminología muy generosamente, exactamente, puntualmente. Y ahora ya no, los tiempos han cambiado. Ahora todo mundo tiene la oportunidad de ser un buen comunicador. Pero ¿qué puede hacer la diferencia de un comunicador si todos tenemos al alcance un micrófono, una cámara de televisión, una computadora, toda la información que necesitemos? ¿Cuál puede ser la diferencia? La diferencia puede ser con lo que venimos equipados a este mundo. Las orejas, los ojos, la estatura, la trompa, los dientes, lo que sea que nos hace únicos. Luego entonces, la mente también es única, la voz es única, los impulsos son los propios. Y bueno, yo utilizo una frase que me aprendí hace muchos años en un tema de salsa que se llama diferente. Y ahí dice que la gente para ser importante tiene que ser diferente y que la gente para ser permanente tiene que ser diferente. Dios ya nos dio características especiales, lo que sea, aunque mida uno Todos somos 1.20, diferentes, ¿no? todos. Por Ajá. lado. Ajá. Pero bueno, en serio, de verdad, esa es la diferencia, Ajá. ese es el personaje. Uno no tiene que querer parecerse a nadie, ni decir lo mismo que dicen los demás, ni seguir una corriente. Porque si uno sigue una corriente, va a llegar después de muchos. Bueno, ya el segundo lugar ya perdió, ¿no? Entonces, imagínese usted que explotando lo que uno tiene, la voz que uno tiene, la figura que uno tiene, así sea pelón o lo que sea, o de color diferente, pero esa es su personalidad. La esencia. Eso es lo que lo hace diferente. Entonces, simple y sencillamente utilizar la voz, saber lo que va a decir, lo que le guste, lo que sepa decir, lo que le apasione, lo que quiera comunicar, eso lo va a hacer diferente. Entonces, eso es lo que verdaderamente la gente percibe. La gente no sabe por qué le gusta algo. Si usted escucha, si está usted en un restaurante reunido con 5 amigos, si la música que está de ambiente de repente lo sustrae de ese momento y de ese grupo y lo cautiva, eso es lo bello, ¿no? Sí. Pero no sabe usted qué de repente o le gustó la melodía o le llamó la atención La el voz, ritmo ajá. o la voz o la poesía o la letra, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer, cautivar verdaderamente, pero con los recursos propios. Y la gente dice, ¿me gusta o no me gusta? La gente no sabe por qué le sube al radio, por qué le baja o por qué le cambia. Si no se lo Eso preguntan. es lo que debe aprender la gente que hace radio, ¿no? Darle el menor pretexto a la gente para que lo vote. Que antes había que girar un botón, Una botón, sí, perilla, una sí. perilla Ajá. exactamente, y ahora con un clic, ¿no? Ajá, tal Es cual. muy fácil. Sí. Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer. O sea, cuidar los detalles nada más y tratar de, pues no sé, uno debe tener ahora llaman un target, un público meta, Ajá. lo que sea, ¿no? Pero saber qué decirles, qué les gusta, ¿no? Y tratar de aportar, de construir. Mire, en las redes sociales yo creo que circulan muchos temas de motivación, ¿no?
A nadie le sabe amargo un dulce en los labios, nunca. Entonces, si uno opta por eso, seguramente va a ser bien aceptado. Pero Sí. si comienza uno a mentarle la madre a todo mundo, Y hay mucho pues personaje sí, justo sí, claro, así. claro. No, Ajá. digo, es una, no sé si llamarle tendencia, más bien a mí se me hace una realidad apabullante, ¿no? Pero Ajá. yo creo que eso le puede dar al mejor cartel, ¿no? Ujú. Pero aportar, enseñar algo, dejar algo. Sí. Con que vaya usted conquistando una persona cada día, que es lo mínimo, Ujú. verdaderamente va a coleccionar 30 al mes. Ujú. Y así va siendo un capital, ¿no? Sí, tal cual. ¿Qué digo? Estoy hablando de cosas mínimas, Ajá. ¿no? Pero no es uno. Puede uno, imagínense 100 Ajá. cada día, ¿no? Pero yo creo que, pues si uno comienza a hacer cosas que tengan violencia, o sea, utilizar terminología violenta y todo lo demás, sabemos que la violencia no es permanente, gracias a Dios, Ay, ¿no? sí, sí, Entonces, claro. pues un día lo votan, un día que no estén de buenas, pues lo votan, ¿no? Ujú. Entonces, pues no hay que dar la oportunidad. Hay miles de cosas que decir y la inteligencia se manifiesta ofendiendo todavía más profundamente con palabras, con sinónimos, con adjetivos que no tienen que ver nada con las palabrotas, que las propias palabras altisonantes. Tal cual. ¿No? Sí. Se siente uno rata después de que le digan a uno falto de inteligencia, ¿no? Ignorante a Ay, es que como de, uy. así Y es. creo que pues sí toca un punto sumamente importante y más en la era actual donde muchos, como pues ya hasta yo me puedo identificar, queremos ser como alguien de las redes sociales, queremos vernos así, queremos hablar así y no encontramos a veces como nuestra esencia y ese diferenciador es lo que a veces no es lo que a veces es lo que nos lleva a mantener, porque una cosa es llegar a la meta y otra cosa es mantenerse justamente en esa meta, justo que ha pasado con usted que se ha mantenido en los medios de comunicación por más de 50 años, porque una cosa es llegar y llegas muy fácil, puede ser porque ahorita con las redes un video se hace viral, algo dices, llegas, pero ya después, ¿cómo le haces para mantenerte? Necesitas el diferenciador que justamente usted está diciendo, de encontrar nuestras características propias. Y yo quisiera preguntar también si le falta hacer algo a Gustavo Albite. Sé que ha hecho mucho, pero ¿le falta hacer algo más? ¿Alguna meta, algún sueño? No, yo creo que retirarme ya nada Ya, más, ¿eh? descansar, Sí. dice. Bueno, no propiamente descansar, porque Ajá. pues para mí nunca ha sido un trabajo estar en una Sí. cabina, ¿no? O hacer algo que tenga que ver con una comunicación, pero yo creo que una persona debe retirarse pues cuando todavía está bien, ¿no? Cuando no digan, oye, se me hace que ya se le cayeron los dientes porque Ay. sí. Entonces, yo creo que uno tiene que saber cuándo retirarse, En el ¿no? Yo momento creo que ya va adecuado. llegando el momento, pero por lo demás, pues no. Yo lo mismo he anunciado en la calle, que en una población pequeña, que en una gran ciudad. Me ha tocado hacer muchos eventos en el extranjero también. Con Vicente viajé mucho a lugares muy distantes, a España inclusive. Pues no, creo que no me ha faltado nada. ¿No? He hecho transmisiones desde panteones, desde ¡Ay, el qué CEMEFO. miedo! Sí, No. ¿Y sí, no se ha sí, topado sí. con algo paranormal? Digo, es que soy fan de lo paranormal. Me da Sí, miedo, sí, pero claro, claro, ¿sí? claro, claro. Ay, Le no. voy a platicar que yo manejé durante, yo creo que 10 años, Ajá. directamente en una cabina, el programa de Pedro Infante. Ajá. Yo ya estaba aburrido de presentar Amorcito Corazón y de veras, Sí, todos sí, los días sí. las mismas, porque la gente pedía las mismas Ajá. canciones. Entonces acudí a los que habían conocido a Pedro Infante y que tenían algún tipo de información para hacer un programa que resultara más bien un documento, no nada más las canciones, Ujú. sino los lugares donde se había presentado, los directores de las películas, los hacedores de los guiones, en fin. Y así fui integrando un programa un poco más interesante. Ujú. En un aniversario de la muerte de Pedro Infante, yo invité a la gente porque hay como 5 kilómetros de distancia entre donde estaba el grupo Radio 1000, el núcleo Radio 1000, y el Panteón Jardín, que es donde están los restos de Pedro Ajá, Infante. sí. Para eso, en toda la investigación de Pedro Infante, que realmente no fue una investigación porque solita llegaba la información, todos convenían en que Pedro Infante era un bromista muy pesado. Porque de repente subía alguien en una motocicleta que él dominaba perfectamente porque la película ATM Ajá. no fue doblado en ningún Ay, fue momento. Él hacía directamente. las suertes en la motocicleta, entonces perfectamente dominaba este vehículo.
subía alguien en la motocicleta y al cabo de una hora los invitados se bajaban a besar el suelo, ¿no? Porque les imprimía una velocidad y hacía piruetas, en fin, y lo mismo hacía con un avión. Entonces, pues, la gente sabía que era un bromista irredento. Ya no existe, pero hubo un estudio en la marca de discos Peerless, donde grabó Pedro Infante, que en su honor fue denominado Estudio Pedro Infante. Y uno de los ingenieros que todavía grabó a Pedro Infante me decía que en las noches, cuando él se quedaba a trabajar solo, le cerraban la puerta, le No. arrastraban una silla, le apagaban la luz, le cortaban la luz desde la entrada, en fin, y no había nadie. Y él me decía, es Pedro Infante, yo ya me acostumbré a vivir así. Yo dije, no, pues el señor, quién sabe, fumó algo que no tenía marca, ¿no? Y Mijares, algún día, con Lucero, hizo un disco de las canciones de Pedro Infante, que no tuvo mayor éxito porque la gente nunca aceptó a Mijares. Pero Mijares me platicaba que también un día le quitaron el guión, o sea, así como que le quitaron la hoja y dijo, fue el aire, aunque no había aire, ¿no? No, pues sí estaba Y dentro de levantó una y cada cabina. rato, cada vez que la ponían, le quitaban la letra de la canción. Dice Y luego Pedro le Infante, esta es apagaron la mía, luz. no tuya. Exacto. Guau. Entonces yo dije, sí, son muy buenas historias, muy romántico, todo muy bonito. Pero nunca lo creí. El caso es que aquel día que invitamos a la gente a que caminara con nosotros del núcleo Redimil al Panteón Jardín, fuimos 3 locutores, entre ellos Fernanda Tapia, creo, Ay, que sí. trabajaba en la cabina conmigo. Y regresamos a hacer una síntesis de lo que fue toda la jornada, ¿no? Porque llevamos a la gente, nos entretuvimos, comimos quesadillas, de todo. Cantaron, hicieron un espectáculo en la tumba de Pedro Infante, que es cada año, el 15 de abril de cada año. Y regresamos a hacer una especie de síntesis durante una hora. Entonces, las cabinas de radio tenían cintas, enrollos, discos físicos montados en una tornamesa y unos cartuchos que eran como unos cassettes grandotes profesionales donde estaban los comerciales. Y todo mecánicamente lo tenía que manejar el operador. El operador le tenía que poner play a... Todo orgánico, tal cual. Pum, pum, todo. pum. Sí, y tenía una caja con distintos botones que a control remoto manejaban todo eso. Mientras el operador no oprimiera un botón, nada caminaba. Entonces estábamos 3 comentaristas. Ya sé a lo que va esto, pero... Sí, estábamos Ya 3 me imagino. comentaristas en la cabina hablando precisamente. Era el aniversario de la muerte de Pedro Infante. No sé, era un aniversario emblemático, no sé, 50 años, algo así. Y ocurre que el operador estaba muy atento a la plática y con los brazos cruzados enfrente de nosotros y en medio un cristal. Y de repente con audífonos, cada uno de los conductores, comenzamos a oír primero un comercial, luego otro encima, luego otro encima, luego un noticiero caos. que estaba grabado en una cinta y luego 2 temas de Pedro Infante rodando en las tornamesas y yo me asomé y efectivamente todo estaba funcionando. Y el primero espantado y sorprendido pues, era el operador, ¿no? No, Entonces, puede pues sí ser. llegamos a la conclusión de Pero que... se vio como que, o sea, sí, No, nada. nadie tocó Tal cual. ningún Todo pasó así. control. Todo se Se volvió y loco. es difícil porque a veces por un canal salían 2 cosas, por ejemplo, 2 tornamesas en un canal nada más, ¿no? Y todo se mezcló. No sé cómo se abrieron los pods, que entonces eran perillas, no eran ni siquiera botones que se deslizaban. O sea, muy raro. Y entonces pues, yo llegué a la conclusión de que pues sí existe. No, pues ya no hay que estar hablando de Pedro Infante, si no ahorita nos van a apagar aquí las luces. No, de verdad que es un placer tenerlo por acá. A sus órdenes. Nos podemos Claro. aventar, yo creo que unas fácil 3 días, 4 días platicando de muchas historias, porque sí, o sea, su vida es un libro tal cual. O sea, si usted redactara algo de todo lo que ha pasado, de verdad que todos lo leeríamos con mucho gusto y aprenderíamos muchísimo. Si yo con esto que platiqué con usted ya, o sea, ya me dejó así como con la mente abierta de 1000 cosas y de verdad le quiero agradecer por estar aquí, por regalarme su tiempo y compartirnos todo esto que... Con mucho gusto, Caro. Sí, algo que quiera agregar finalmente. No, nada más decir que yo creo que
Sí debe sentirse privilegiado quien tiene la oportunidad de hablar ante un micrófono, ante una cámara, por una red social y tener la atención de la gente, ¿no? Uno no sabe realmente qué logra en la gente. Con el tiempo, algún día aparecen las consecuencias, ¿no? Algún día florece la maceta. Y eso es importante porque yo creo que el viejo dicho de que el que no nace para servir no sirve, digo, el que no vive para servir no No sirve para vivir. Y todos queremos de alguna manera trascender, ¿no? Y esa es una manera. En alguien dejará un recuerdo, ¿no? Yo ya conozco a varias generaciones y a mí ya me pueden decir, no, sí, mi abuelito lo oía a usted. Yo tenía 3 años y usted ya era Gustavo Albite. Pues sí, sí. No, está bien, ¿no? Es muy lógico. Pero sí es un privilegio hablar ante un medio de comunicación y con tantas posibilidades, aunque la competencia es extraordinaria, fenomenal, titánica, cada quien tiene la posibilidad de ser el mejor. Sí, de creer en uno mismo y trabajar con... Y no tiene que ser el más joven, ni el más bonito, ni el de la voz más bella, ni el más culto tampoco. Pero saber qué decir es importante, saber comunicarse con la gente. Decir un día buenos días a un extraño, al que barre a las 5 de la mañana, le hace sentir a uno muy bien, ¿eh? Y esa es la comunicación. Si él le contesta, ¿no? Si lo ignora, ¿no? Pues, bueno, a lo mejor y trae audífonos, ¿no? Ya ahorita. También. Sí, de verdad, gracias, un honor, de verdad, esta charla. Le digo que podríamos aquí durar mucho tiempo. Igual ahorita nos vamos por un café, ¿no? Y seguimos. Ustedes no lo van a ver, muy bien, pero yo sí. Le traigo un pequeño presente. Es muchas gracias. Microfonito. Oiga, qué bello. Para los que no lo están viendo, es un llaverito de micrófono, como un símbolo de agradecimiento. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted por su tiempo, por todo esto. Y pues espero que se la haya pasado bien. Muy bien, Caro. Un gusto platicar y saber que hay gente con esa inquietud que tiene usted. Además, se desenvuelve muy bien. Seguramente va a tener mucho éxito, o ya lo tiene. Y pues me va a dar mucho gusto enterarme de que cada día le va mejor. Ay, muchas gracias. Ni siga, que aquí traigo la lágrima en la garganta. Gracias, Gustavo Albite. Yo soy Caro Quesada. Esperemos de nueva cuenta toparnos en algún momento, en algún futuro. Y gracias a todos ustedes por ver, por escuchar este podcast que está hecho con mucho amor para todos ustedes. Yo soy Caro Quesada, un gusto, Gustavo Albite, y nos escuchamos y nos vemos hasta la próxima en esto que es Érase una Voz.